Buenas, mi nombre es Juan David Ibarán Vega, soy estudiante de Derecho de la Universidad UDES y el día de hoy hablaremos un poco sobre el juramento estimatorio. La figura del juramento estimatorio no es nueva, ya estaba contemplada anteriormente en nuestro sistema como medio de prueba, desde el Código Judicial y posteriormente en el Código de Procedimiento Civil. Ordenamientos que le dieron un tratamiento restrictivo, aplicándose solo en aquellos casos en los que la ley establecía que era necesario estimar en dinero el derecho proclamado. Esto sucedía, por ejemplo, en los casos de los procesos de ejecución de perjuicios compensatorios y en los procesos de rendición de cuentas, asumiendo también una sanción a aquellas estimaciones que superasen en un doble a la regulada en el proceso. Más adelante, con la Ley 1395 del 2010, se amplió su cobertura a todas aquellas pretensiones que perseguían el reconocimiento, ya sea de indemnizaciones, compensaciones, pago de frutas o mejoras, atribuyéndole así a la parte el deber de realizar de forma razonada una estimación bajo juramento y presentarla ya sea en la demanda o en petición correspondiente, advirtiendo también sobre la estimación excesiva, que era considerada en ese momento cuando la estimación superase en un 30% a la regular en el proceso. Si dicha situación se presentaba, se incurriría en una multa que era equivalente al 10%. Actualmente, con la Ley 1564 del 2012, más conocida popularmente como el Código General del Proceso, se regula la figura del juramento estimatorio en el artículo 206, estableciendo en este sus objetivos principales, que son la formulación de pretensiones justas, economizar la actividad procesal, además que actuar como medio probatorio para estimar todos los valores que sean relacionados en cuanto a indemnizaciones, compensaciones, pago de frutos o mejoras que se pidan o se pretendan en las demandas, desarrollando así no solo esta figura como un medio de prueba, sino también, como lo establece el artículo 82 del mismo código, como un requisito de la demanda. Definido por el profesor Briceña Sierra, es el que se refiere con el fin de determinar la cuantía del daño sobre cuyo resarcimiento versa el juicio. Con respecto a las sanciones, nos encontramos con la sanción en caso de sobreestimación. Esta sanción se aplicaría o es considerada en los casos en que la estimación supera en un 50% a la regulada en el proceso. En este caso se incurriría en una multa que es equivalente al 10% de la diferencia entre la suma estimada y la suma regulada. Para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo. Sería el caso A. En este caso, una persona presenta una demanda con su respectivo juramento estimatorio porque es en razón de una indemnización. La suma que estima a esta persona es del valor de 300.000 pesos, pero la suma que es regulada en el proceso o la suma que es probada es por el valor de 155.000 pesos. ¿Cómo sabemos si es aplicable la sanción por sobreestimación? Bueno, lo primero que hay que hacer es sacar el 50% de la suma estimada, en este caso 300.000 pesos. Para que sea aplicable la sanción por sobreestimación, el resultado de ese valor, el 50% de la suma estimada, debe ser superior al de la suma aprobada. Como en este caso no es así, no se aplicaría dicha sanción. Pero modifiquemos un dato. Digamos que en este caso la suma aprobada ya no es 155.000 pesos, sino 145.000 pesos. Al ser este un valor inferior al del 50% de la suma estimada por la parte demandante, en este caso sí se daría lugar a la aplicación de la sanción por sobreestimación. Pero ¿y ahora cómo calculamos la multa? Para hacerlo, sencillamente restamos estos dos valores que son la suma estimada y la suma probada, y al resultado que nos dé le calculamos el 10%. El resultado que nos arroje este procedimiento
es el valor de la multa que deberá pagar esta persona. Pero además de esta sanción, que es la más conocida y que tiene regulación desde el Código Judicial, el Código de Procedimiento Judicial, Código de Procedimiento Civil, perdón, también hay una nueva sanción, que es la sanción por falta de carga probatoria en lo pretendido. Esta nueva sanción por la falta de demostración de los perjuicios, hay que aclarar que solamente será procedente cuando sea a consecuencia del actuar negligente o forma de un actuar temeroso, temerario, de la persona que formula el juramento estimatorio y que consiste en un 5%. Pongamos o realicemos nuevamente el mismo ejercicio. En este caso sería caso B, una persona que presenta una demanda y que todas sus pretensiones son negadas. Como vamos a aplicar la sanción por falta de demostración de los perjuicios, vamos a tomar la suma estimada, que en este caso digamos fue 700.000 pesos, y calculamos el 5%. El resultado que nos arroje, que en este caso sería 35.000 pesos, es el valor de la multa que deberá pagar esta persona. Con relación a las sanciones, tienen un fin, que es poder desvirtuar, desestimular este tipo de pretensiones que sean temerarias o sobreestimadas, y así crean un régimen completo de responsabilidad que es aplicable tanto para las partes como para sus apoderados, que pretende impedir este actuar descuidado, ya que pretende asumir que el proceso siempre debe llevarse a cabo con base en la justicia, el orden y nunca al azar. Finalmente, como dato con respecto a los beneficiarios de estas sanciones, la Ley 1743 determinó al Consejo Superior de la Judicatura, modificando lo que previamente había dicho el Código General del Proceso, otorgándole estos a la contraparte. El trámite del juramento estimatorio se realiza al momento de entregar la demanda y de correr traslado, para darle la oportunidad a la contraparte de objetar. Con respecto a esto, la objeción deberá especificarse razonadamente la inexactitud que se le atribuye a la formulación, argumentando cuáles son las razones del por qué dichos valores son inexactos. La contraparte tendrá todo el derecho a aportar documentos, pruebas, etcétera, que considere necesarios o pertinentes. Incluso dentro de ellos se puede encontrar un dictamen pericial. En ese caso, el juez deberá concederle a la parte que formuló la estimación el plazo de 5 días, el término de 5 días, para que aporte o solicite las pruebas que considere pertinentes. Pero si en alguna situación la contraparte no objeta, aún así hay que saber que el juez está en el deber de decretar pruebas de oficio, las que crean necesarias para tasar el valor pretendido. Y, por ejemplo, cuando este valor pretendido sea notoriamente injusto, cuando sospeche de algún tipo de ilegalidad, cuando sospeche que haya fraude, corrupción y cualquier otro tipo de situaciones similares. Ya basados en el artículo 206, hemos estudiado esas situaciones en las que procede la figura del juramento estimatorio, cuando estamos hablando de todo tipo de pretensiones o valores relacionados con indemnizaciones, compensaciones, pago de frutos o mejoras, pero es de la misma importancia también saber en qué situaciones no es procedente el juramento estimatorio. Por ejemplo, cuando se trate de cuantificación de daño extrapatrimonial, de cuantificación de daños psicológicos, de daños morales, o cuando estamos hablando del pago de cláusulas penales. Por otro lado, también cuando se ha realizado un reclamo y la persona que ha realizado este reclamo es un incapaz. Bien puede ser ya un menor de edad emancipado, sin patria potestad, un menor que se encuentre en estado de desamparo, una persona que se encuentre con alguna discapacidad mental, cognitiva y demás otras personas que la ley
determina que se encuentran incapaces. También hay que aclarar que no solamente se viene hablando de la procedencia del juramento estimatorio, sino que para que exista esta procedencia debe cumplir con ciertos requisitos. Requisitos a saber de existencia, de validez y de eficacia. Cuando hablamos de los requisitos de existencia, es que debe cumplir por sí conforme a los actos procesales, iniciando con lo que dice el artículo 82, y al mismo tiempo las estimaciones deben ser razonadas y deberá especificar los orígenes del monto de cada una de ellas. Cuando hablamos de la validez, es conforme a que no exista ningún tipo de coacción que afecte el consentimiento, la voluntad de la persona que proporcione la estimación. Y por último, cuando hablamos de eficacia, es la obligación de que cobije a todos los sujetos que hagan parte. Por ejemplo, cuando hablamos de los liticonsorcios necesarios. Además, debe prosperar cuando se hable de la objeción, debe prosperar la objeción que se presenta al juramento estimatorio y no debe prosperar las figuras de revocación o de retracto. Además de los artículos 206 y 86 del Código General del Proceso, hay otros donde se consagra o hace presencia expresa el juramento estimatorio. En nuestro ordenamiento jurídico es el caso, por ejemplo, del artículo 379 del Código General del Proceso, en el cual se habla de los procesos de rendición de cuentas. Y en su inciso primero se establece que el demandante deberá estimar en la demanda bajo juramento lo que se le adeude o considere deber. Puede concluirse que la figura jurídica del juramento estimatorio ha evolucionado para poder convertirse en esa medida que permite una actividad legítima procesal. En el campo de las pretensiones, por ejemplo, al estimular aquellas pretensiones que sean sobreestimadas o temerarias, y al momento de sancionar el incumplimiento de ellas, permitiendo el acceso a todos los sujetos de derecho en el proceso, como es el caso de la contraparte al presentar la contradicción de la estimación, resaltando la labor que desempeña la carga probatoria dentro del proceso y permitiendo que pueda desempeñarse dentro de este de forma natural, ordenada y nunca al azar. De esta forma, la figura del juramento estimatorio ha permitido cumplir con los fines de administración de justicia con base en la buena fe procesal y al orden que debe mantener el derecho.